Damos la bienvenida a Ramón Alberto Garza, director de Reporte Índigo. Él ahora se encuentra en la Ciudad de México, pero normalmente está en Monterrey, la ciudad que fue víctima de este ataque. Ramón Alberto, un gusto saludarte. Gabriela, Fernando, buenas noches, ¿cómo están? Bien, Ramón Alberto, muchas gracias de nueva cuenta por estar con nosotros ahora en la Ciudad de México. Ramón Alberto, vimos un recuento de los hechos, vamos a decirlo así, que se pueden subrayar por la gravedad en el gobierno del presidente Calderón. Y yo te pregunto directamente, no solamente por los hechos, pero ¿cuál es el sentir desde tu punto de vista de la población en general hasta este punto sobre precisamente él, el presidente Felipe Calderón? Bueno, primero hay un sentimiento de indignación, Fernando, porque no se estima que la posición del presidente Calderón sea una posición auténticamente firme. Es una posición básicamente como ocurre en todas las ocasiones. Nos ocurrió cuando tuvimos el incidente de el asesinato de los estudiantes del TEC de Monterrey, donde les digo que a Monterrey no lo iban a dejar solo. Se repitió también en el huracán Alex el año pasado, con las grandes destrucciones que hubo en Monterrey, y vuelven a repetir el mismo discurso ahora de no dejar solo a Monterrey, de no dejar solo a Nuevo León, y básicamente no hay medidas concretas, definitivas, para tratar de acabar con este problema. Se esperaba por ahí que el presidente pudiera asumir algunas acciones para limitar a los casinos, para incluso quitarlos a lo mejor de zonas urbanas y mandarlos a zonas turísticas, porque uno se pregunta, ¿por qué han proliferado tantos casinos? Y la respuesta nadie la puede dar. Evidentemente hay clientela, sí hay clientela para todas estas cosas, pero ¿por qué tenerlo en las ciudades? Y realmente la gente está indignada. Indignada también porque la autoridad a nivel de Secretaría de Gobernación está haciendo ciertas labores de aventarle la culpabilidad al Poder Judicial, diciendo que Gobernación permitió abrir esos casinos en contra incluso de la voluntad del presidente municipal, precisamente porque el Poder Judicial les dio amparos. Entonces aquí es aventarse todos la pelota y nadie tomarla. Ramón Alberto, ¿y el mea culpa de la Secretaría de Gobernación por ir en contra de alguna manera de una determinación que emite la entidad local para que no operara el Casino Royal? Bueno, precisamente es eso, Gabriela. El asunto es de que el día de hoy, Gobernación sale a decir que ellos estaban actuando en lo correcto, puesto que únicamente ellos estaban acatando una disposición judicial porque se estaba ampliando el casino y la autoridad judicial les dio la orden de que respetaran a ese casino. Eso, perdóname, pero entonces, ¿ante qué estamos? Alguien decía por ahí en un comunicado que tratar de hacer este tipo de acciones es como mandar a la gente a pescar con una red totalmente agujerada, es decir, no vas a pescar nada. ¿Por qué? Porque ni la autoridad municipal va a poder clausurarlos, ni la autoridad federal va a poder impedir que abran, y todo queda en manos de un magistrado que, por cierto, ya fue destituido. Wow. Oye, ¿ya fue destituido? Ya. Y ahora, yo te quiero preguntar algo, Ramón Alberto, porque si bien es cierto que está el tema de los casinos, pero también está el tema de la violencia, ¿tú crees que se están mezclando las dos cosas en este caso particular y deberían verse como hechos aislados? Es decir, en el análisis, en la culpa, en la solución, la operación de casinos, por un lado, para tratar a fondo, y el hecho violento, por el otro lado, para también tratarlo a fondo. Mira, Fernando, aquí el problema que tenemos es que es lo mismo la violencia con los casinos. Los casinos en este país, muy pocos operan realmente con empresas estrictamente limpias. La mayoría realmente se han convertido, como hemos dicho, en la banca negra del crimen organizado, donde mucha gente lava dinero del narcotráfico, lavan dinero de operaciones oscuras, incluso de gobiernos. Es bien sabido, por ejemplo, en Monterrey, que un par de dueños de casinos importantes son los principales promotores y auspiciadores de las campañas políticas, tanto de candidatos del PRI como del PAN. Entonces, la protección que ellos tienen se basa fundamentalmente en eso, en que tienen padrinados políticos muy importantes y en que están lavándole dinero no solamente a narcotraficantes, sino también a agentes del ámbito político. Y en ese contexto, bueno, empieza la lucha fuerte entre los diferentes dueños de casinos y los diferentes grupos de crimen organizado que buscan disputarse el control de esos bancos negros. Oye, pero Ramón Alberto, ¿en dónde está la coherencia de lo que es la estrategia del gobierno federal para pegarle a las finanzas del crimen organizado cuando se permite la operación de este tipo de casinos con todo lo que ya nos relatas? Esa es la pregunta que todo el mundo nos hacemos, Gabriela, precisamente porque no entendemos cómo, por un lado, el presidente Calderón
se lanza con el país a una guerra contra el crimen organizado y por otro lado no se cierran las válvulas de donde obtienen los ingresos y donde lavan esos recursos y esto sigue pues dando vueltas sin que nadie lo pueda parar. La pregunta es por qué con tanta facilidad pueden abrirse casinos. Imagínate tú en Monterrey, hace apenas 8 o 10 años, Fernando vivió por allá, claro. Tú viviste por allá también, no había casinos, no teníamos casinos, y de súbito tenemos ahora 40 y tantos, y cada semana se inaugura uno más y otro más, y lo he dicho y repetidamente lo insisto, las últimas 7 construcciones en las principales avenidas de Monterrey, que son Constitución y Morones Prieto, son casinos. Wow. No corporaciones, no supertiendas, son casinos. Ramón Alberto, llegamos al momento de la síntesis. La pregunta que estamos planteando hoy, el pueblo, porque el gobierno de México repudia, rechaza los hechos ocurridos. Siempre es el mismo discurso. Rechazamos los hechos, reprobamos lo ocurrido. ¿Y el pueblo a quién condena? ¿El pueblo a quién condena, me preguntas? Sí. Sí. El pueblo se manifestó, por ejemplo, parte del pueblo se manifestó ayer en la explanada de los Héroes en la Macroplaza de Monterrey y algunos de ellos pedían, por ejemplo, la destitución del gobernador Rodrigo Medina por decir que no había cumplido básicamente con las acciones de gobierno. Y esta protesta básicamente va sobre todo, Fernando y Gabriela, en contra de la administración anterior de Natividad González Parás, que fue la administración que abrió a Monterrey a esta pugna del crimen organizado al repartir la plaza entre cárteles del Golfo y de Sinaloa, y a partir de ahí disparó toda esta serie de acciones de inseguridad que devienen hoy en el drama que vivimos. Bueno. Y también, bueno, por supuesto, culpan a Gobernación por permitir con tanta facilidad la apertura de casinos que se inició en la sección de Vicente Fox, básicamente con el secretario Santiago Krill, y hoy precandidato a la presidencia, y termina con el presidente de la República por faltar acciones concretas para poder parar esto. Pues ahí hay una lista bastante clara de las tareas que hay por hacer, Ramón Alberto Garza, reporteindigo.com, muy recomendable. Muchísimas gracias por este análisis.